Saludos mis amigos y hermanos del podcast Maestría en Nada. Así que hoy tenemos un nuevo segmento preparado especialmente para ustedes, los televidentes. Así que hoy es un día especial para nosotros. Ando con Arialdi, ando con Marcos Javalera, su servidor, la Quicada Leandro, y con un especial muy invitado. Eso pasa. Un especiado muy invitado, o sea, Un especiado muy invitado. ya. Es más, de ahora para adelante siempre va a ser un especiado muy invitado, ya. Ya, un especiado favor. muy invitado. Dejen su comentario, por favor. un invitado muy especial, así es que ya él no es nuevo. Él ha estado con nosotros anteriormente. Gabriel Mercados, cariñosamente reverendo. Hoy él va a estar exponiendo un tema titulado ¿A qué Cristo vino al mundo? ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo al mundo? Dilo tú el tema. ¿A qué vino Cristo? Mi hermano? Ok. Yo tengo un micrófono, mi hermano. ¿A qué vino Cristo? Yo tengo un micrófono. Señora maestría. Maestría en nada. Maestría en nada. Así que ya le damos la bienvenida con eso. Así que queríamos ponerle solamente un poco de sazón para que no se vea tan aburrida la posición de nosotros. Así que, reverendo. En algún momento, usted ha tenido duda de para qué sirven las cosas que ha tenido en un momento determinado. Está confuso. Yo, profesor. Sí. Bueno, quizás no hay duda de que las cosas tienen un propósito, pero quizás sí de que las cosas tienen que ser estrictamente como supuestamente está regido para un propósito. Porque yo siento que quitaría la elección, por lo menos en el ser humano, de decidir. Entonces ya ahí se complica todo el concepto de la existencia humana, hasta de creer en Dios se complica todo. El hombre se fue para otra vía, pero de él. Pero yo entiendo que sí, que a nivel general sí tenemos propósito, un propósito en específico, yo entiendo que tiene la humanidad, pero a veces uno como que quiere ser como muy específico con la cosa y ahí es donde se sale a lo que yo intenté mencionar. Sí, mi hermano. A duda con la existencia. No. Con cualquier cosa, un objeto, un electrodoméstico. Claro, yo me he preguntado el porqué de muchas cosas, inclusive mi porqué, me lo vivo preguntando siempre. Es como, güey, ¿por qué yo estoy aquí? Uh-huh. Yo me lo pregunto. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Qué ¿Con qué fin? propósito? No cristianamente hablando, también fuera de ahí me lo pregunté, por ejemplo en el laboral o lo que sea, porque se ve, hay pasiones, hay propósitos, hay metas, y se ve eso mucho, se vende mucho, que cuál es el propósito de uno del mundo. Yo sé cuál es el mío también, porque hay gente que nace con dones, no sé si es lo mismo. Yo me lo pregunté también, y una de las preguntas también que me hice, me acuerdo yo en mi niñez, que está muy fuerte. Yo me pregunté, ¿para qué yo vine para acá? O sea, ¿para qué Dios me mandó? Yo no lo pedí. Digo Dios, porque yo creo en Dios, pero eso fue cuando niño, ya después. Yo me hice esa pregunta, reverendo, yo dije, güey, pero yo no pedí venir para acá. ¿Por qué no se nos preguntó a nosotros? ¿Por qué estoy aquí? Exacto. ¿O para qué? Oye, tú vas para allá abajo, tú quieres. ¿Tú me entiendes? Eso yo me lo pregunté. No sé si usted se refiere a eso, pero aclaremos. Sí. Leandro, Mi hermano, la quicada. Hasta la quicada. La quicada, vamos a ver, díganos. Tú sabes que yo concuerdo con lo que dijo Arialdi. Todo en un momento de nuestra vida nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y eso es obvio. Así que yo también me he hecho esa pregunta. Así que estoy anhelando. ¿Qué respuesta usted nos va a dar? No, también yo he tenido como mortal, como ser humano, también mis inquietudes. Y me he hecho muchas preguntas también. Pero en este caso no vamos a hablar del hombre, del homo. Vamos a hablar de la piedra angular. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Jesucristo. Yo supongo que un exprimidor de limón o de naranja fue diseñado para exprimir
limones, Y nada. no melones, ni sandía. No melones ni sandía. Yo nunca he visto una sandía metida en el medio del exprimidor de limón para ser exprimida. Porque la sandía no se exprime, se corta. El melón no se exprime, se corta. Se corta, se raja, se pela, como quiera. Entonces, es triste que hablemos de esto, y digo triste, porque a esta altura de juego ya deberíamos, hipotéticamente, o en teoría, ya conocer y saber a qué Cristo vino. Yo supongo eso. No, no se tenía 100 años atrás la documentación que se tiene ahora. No se tenía 100 años atrás evidencias, cosas, acontecimientos históricos, descubrimientos y un sinnúmero de cosas que avalan el advenimiento de Jesucristo, su nacimiento aquí en la tierra. Yo supongo que como ha incrementado también la tecnología, muchos libros, mucha gente ha escrito de Cristo, yo creo que estaría de más decir que hay lagunas en esa parte. Y no, mi hermano, hay lagunas. Hay muchas lagunas. Todavía, muchas personas no saben específicamente a qué vino Jesús a la tierra. Eso yo quería enfatizar. O sea, ¿cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Según nosotros. Pero vamos a comenzar por lo primero. ¿A qué no vino? ¿A qué Cristo no vino? Vamos a comenzar por ahí para que nos dé un mejor contexto. Entonces, hablar a qué Cristo vino realmente a la tierra. Usted dirá, pero es un tema de ABC, es un tema de primaria, eso se enseña en las escuelas bíblicas, eso se enseña en las reuniones de niños. En el dominical. Todo el mundo maneja el tema, pero desgraciadamente no. Cuando vamos a muchas iglesias, cuando escuchamos a muchos predicadores, hoy día, siglo XXI, exponer sobre la Biblia, sobre el Evangelio, nos damos cuenta que estamos muy lejos del punto. Estamos muy divorciados. Nada que ver con lo que dice las Escrituras a que lo que se está predicando. ¿Me doy a entender? Marco tiene dudas. No. Quizás tenga algún tics nervioso y cambia las facciones de la cara. La gente me está viendo. Lo que pasa Sí. es que dice todo lo que se dice. Exacto. Eso es muy bueno. Entonces, ¿a qué no vino Cristo? Mira, yo anotaba ahorita, mientras se hacía la célula, una palabra que dijo tu amigo. Yo la tomé cuando tú me estabas topando con el teléfono. El muchacho dijo, el evangelio es la solución a todos los problemas. O sea, si tomamos esa exclamación per se, tú dirás, oh, pero mira, velo aquí. El evangelio, Jesucristo, es la solución a mi problema económico. No estoy de acuerdo. Jesucristo es la solución a mi problema matrimonial. Jesucristo es la solución. Influye, pero... O sea, yo estoy, 100%, todo influye en el pues Jesucristo entonces vino a que yo tuviera una vida más opulenta. Ok, vamos llegando al punto. Llena de comodidades y de cosas. Pues sí, pues Jesucristo vino a sanarme. ¿Por qué yo estoy enfermo? Pues Jesucristo vino a librarnos de la muerte. ¿Y por qué la gente se muere? Entonces, si tomamos esa palabra per se, Jesucristo es la solución o el evangelio de todos los problemas y no hablamos qué es realmente el evangelio, esa palabra puede ser totalmente distorsionada. Y una persona podría incurrir en el error. Escúchame, pero que eso es lo que se vende. Ahí estamos de acuerdo. Y eso es lo que se está promoviendo. Hay una ola tsunámica, una ola gigantesca de estos temas. En los púlpitos lo que se habla
son de estas cosas que hemos mencionado. Jesucristo vino a solucionar tu deuda, tu cuenta bancaria. Jesucristo vino para que tú viajes. Tú no puedes ser pobre. Tú no puedes tener ese carro. Tú no puedes tener esa casa. Tú tienes que tener una mejor casa. Tú tienes que tener un mejor vehículo. Tú tienes que ganar dinero. Tú tienes que tener los mejores puestos. Tú tienes que... Jesucristo, mi hermano, mi querido amigo, no vino a eso. Esas son cosas secundarias. Jesús no vino principalmente para eso. Que Dios es poderoso, que Dios puede hacer todas las cosas. Claro que sí. Dios puede todas las cosas, según el propósito de cada quien, como cada quien se ha llamado. Vamos. Mira, tú sabes que eso que tú dices de a qué no vino, yo regularmente visito mucho las redes sociales y sigo muchas personas que dan mensajes de motivación, pero hay algunos mensajes que son como de prosperidad. O sea, Dios te va a bendecir, y yo me he dado cuenta que esos mensajes tienen como más reproducciones y tienen más visitas que el que realmente yo entiendo que necesita una persona que es centrado en Jesucristo. Porque yo entiendo que hay muchos jóvenes que están perdiéndose en el suicidio, en los accidentes de tránsito, quizá por los afanes en la vida. Y hay muchos, principalmente los jóvenes, están muy desorientados y, y andan muy locos en la vida. Y yo necesito entender de una vez por todas por qué no se habla de un mensaje cristocéntrico en vez de un mensaje de prosperidad, que es uno de los temas más comunes que uno puede ver hoy en día. De ahí yo voy a traer una pregunta que más adelante bíblicamente la vamos a responder. Es incongruente que yo le diga a un individuo que va a escucharme a la iglesia que Jesucristo vino a solucionarle todos sus problemas. Y ese tipo se va a su casa a reflexionar y ve el contexto de vida que tiene y se da cuenta que nada de lo que se le dijo en el púlpito tiene ningún efecto en su vida real, en su vida diaria. Porque la vida no es mágica. La vida humana no es mágica. La vida humana está compuesta de muchos elementos, de los cuales la mayoría nosotros no podemos controlar. ¿Cómo tú le dices, cómo luce una persona a la que se le dice que tiene un problema bancario o de una hipoteca y escucha a un líder exponer y dice que Jesús vino a cancelar sus deudas, que solamente tenga fe y lo declare? Eso va a cambiar el problema que tiene con la hipoteca en el banco. O sea, se está hablando mucho de emocionalismo. Es una parte también, y de materialismo. La prosperidad. Se está hablando mucho, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo algo que estaban haciendo la gente en el tiempo de Jesús. Se estaban olvidando realmente de lo que decía la palabra del Señor, de lo que decía la Biblia, y estábamos poniendo el ojo en cosas que nada que ver con lo que Dios había dicho. Hay que se rumora por ahí que en la mayoría de iglesias este cambio radical, porque si nos centramos años atrás, se predicaba quizás más de Cristo, pero había pocas multitudes. O sea, tú ibas a pasar por cualquier iglesia y tú veías 5 o 10 señores mayores. Ahora se está viendo un gran número de personas. Y si tú le preguntas a esa persona, el tema de lo que se predica, del ambiente, inclusive de los lugares, es para acomodarse, en un sentido de que vaya cualquier tipo de persona y se sienta cómodo. ¿Usted cree que eso influye ahora mismo en lo que se predica del evangelio? Claro, todas esas cosas son como eslabones que a medida que va transcurriendo el tiempo se van uniendo y van formando una cadena, y como consecuencia de eso no se para y la gente sigue esa corriente y sigue esa línea. El problema es el temor, por ejemplo, de que se vayan los amigos.
tiene que ver más con los motivos que tenga esa iglesia, los objetivos que tenga esa iglesia. Puede ser objetivo, puede ser también conductas aprendidas. Tenemos muchísimos años viendo conductas aprendidas en las iglesias y la mayoría del cristiano evangélico pentecostal específicamente no tiende a cuestionar mucho, que es un mal cultural también. No Pasa cuestiona. mucho, no tiende a cuestionar mucho, Eso, a analizar, a respecto a la Biblia. contextualizar respecto a la Biblia, porque entiende que tú no puedes discutir lo de Dios, porque entiende que entonces tiene un choque moral ahí. Hay que asumir tal y cual se diga. Tiene un choque moral ahí porque entienden que es palabras de Dios. Y eso viene no solamente en la iglesia cristiana, también pasa en la iglesia católica. Por eso hubieron tantos abusos, pero es un tema muy largo ya. Ahora, yo sí creo que estamos en el mismo punto. Hay quizá alguna cosita que yo pudiera decir, quizá no estoy muy de acuerdo, pero yo quiero que entonces tú empieces a desarrollar y a llegar al punto específico donde tú quieres llegar, porque no quiero que la gente se me vaya de lo que tú quieres puntualizar, que está bastante interesante, que es el propósito de Jesús específicamente. Allá Ya vamos. sabemos a lo que no vino. Exacto. Ahora vamos al punto que la gente sí quiere saber a qué sí vino, porque si nosotros no estamos basando en un evangelio que se basa, valga la redundancia, en Jesús, en él como protagonista, como evangelio, ¿verdad? Entonces, si él no vino a nada de eso, que mucha gente, que yo siempre hablo de las motivaciones por las cuales la gente se convierte, que siento que muchas son erróneas, hay gente que se convierte por miedo al infierno. Yo siento que es una motivación totalmente errónea. Otro para que le resuelvan su problema. Otro porque Las un día motivaciones, llegó. las motivaciones, Para ganarse la salvación. las O motivaciones, para ganarse la salvación. las motivaciones particulares, engañosas que tiene cada ser humano, por la cual se acerca. Pero muchas veces esas motivaciones se las damos nosotros mismos, porque cuando a ti te predican, Como no, tú, arrepiéntate para que no te vayas para el infierno. como tú dijiste, esos son tipos de conductas aprendidas. Sí. ¿Y qué pasa? Que existe algo, un medio de manipulación que se llama la sugestión. Te sugestionan con esa cosa, con ese argumento, y tú te ves como entre la espada y la pared, y tú dices, concho, pero si no hago lo que se me está pidiendo, voy a tener problemas. Entonces tú vas a vivir perturbado. Tú vas a vivir siempre con esa perturbación, que tú ni mirar para los lados porque te va a caer un rayo o habrá un problema. Sí. Pero vamos al punto. Miren, dice Mateo, una cita muy conocida. Mateo capítulo 1, versículo 20. Yo estaré citando aproximadamente 3 o 4 capítulos de la Biblia, versículos de la Biblia. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Viene nuestro texto ahora. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Vamos a hacer una pregunta al texto. Mateo, tú nos estás diciendo a nosotros que María va a concebir un niño por obra del Espíritu Santo. Es una irracionalidad humana. ¿Cómo eso va a pasar? Ok. Aceptamos el primer milagro. Pero aquí hay otro problema. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese engendro? ¿Cómo le vamos a llamar a ese individuo? Bueno, dice, le llamará Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús lo dijo, Jesús lo dijo en muchas partes. Él vino para los judíos, señores. Él vino para su pueblo. Lo que pasó fue que ellos no lo recibieron. Ese fue el primer propósito. Entonces, ¿a qué sí vino Jesús realmente? A atender el problema primario de todo ser humano, nuestro pecado. Mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando ya, Jesús vino a atender el problema primario de todo ser humano sobre la faz de la tierra, nacido de mujer. Tu pecado, mi hermano, mi pecado, nuestro pecado. El primario y el más relevante, de hecho. Los otros no tienen sentido si eso no te resuelve. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Escuche bien. Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque salvará, porque él, enfatiza el pronombre personal, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Jesús no vino a otra cosa más que a salvar al ser humano de su pecado. Algo divide a Dios de los hombres: el pecado. Por causa del pecado Jesús murió. Por causa del pecado también vino. Por causa de nuestra redención también resucitó, dice la palabra del Señor. Entonces, he aquí el problema. ¿Por qué estas cosas no se predican? Porque esto no monetiza. Esto no emociona. No, las reproducciones. Esto confronta. ¿Por qué esto no es aplaudido en las iglesias? ¿Por qué esto no es muy vendido? Porque esto te confronta. Esto es como el médico cuando va a la sala y ve al enfermo y pone el dedo sobre la llaga y dice: he aquí el problema. Tienes un problema, mi hermano. Y tu problema no es tu cuerpo, no es tu economía, no es tu raza, no es tu casa, no es tu carro, es tu pecado. Y Jesús vino con el único propósito encomendado del cielo, que fue para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo esta cosa? Pero luego, ahora voy a leer Primera Timoteo. Es interesantísimo este texto. Primera Timoteo 1:15. Escuche lo que dice esto. Mire con qué seriedad lo está diciendo Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo, a su hijo en la fe. Eso es como cuando tú le vas a decir a un niño: mira, presta atención a esto que te voy a decir. Mira la palabra que usa Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, lo que tú dijiste atrás, Pablo, no tiene que ver. Sí, pero en esto yo quiero que tú pongas asunto, Timoteo. Porque tú eres pastor, tú estás predicando para allá. Pon asunto a esto. Esta es la clave, este es el punto, este es el tema. Este es tu tema, Timoteo. De esto es que tú tienes que hablarle a la gente. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y mira hasta qué nivel llegó Pablo de conciencia de su pecado, de los cuales yo soy el primero. Dijo Pablo. Timoteo, ese hombre que tú alabas, que tú sigues, que yo soy tu maestro, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Él vino a salvarme. En cuanto a la ley, fariseo de fariseo, escriba. El hombre era un doctor de la ley. ¿Y qué dijo? Todo esto considerado basura con tal de ganar a Cristo. Irreprensible en cuanto a la ley. En cuanto a la ley. El tipo era, ¿cómo acusamos a Pablo? ¿Cómo lo llevamos ante la sinagoga? Se sabe toda la ley. ¿Cómo lo juzgamos? ¿Cómo le apuntamos inmoralmente intachable? Porque en cuanto a la ley, ¿sabe lo que está mencionando ahí? No solamente los 10 mandamientos, están todos los rituales y todos los asuntos que habían añadido al sistema religioso de la época, de la antigüedad. Pablo está siendo claro y enfático, se lo está diciendo a Timoteo, pero también él se lo dice a los Corintios en el capítulo 15, versículo 1. Vamos a viajar para allá. Me está haciendo la guerra. Me está haciendo la guerra. Esta Biblia de anuncios. Es me que están quiero saliendo. dejarlo que él desarrolle. Me están haciendo un anuncio. No, mi hermano, tú puedes hablar. No, pero desarrolla. Si yo me pongo a hacerte preguntas y a tirarte chiflazos, nos vamos a ir a un dime y te direte. Y nadie va a ser edificado. Eso no tiene sentido, ¿sí? Señora maestría, ¿no? Aquí se aprende de verdad. No, pero yo voy a ir tirando un versículo que tengo por aquí. Dale. Voy a tirar uno a favor por ahora. Por ahora. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Versículo que yo uso mucho cuando a veces me toca hablar de la palabra, resaltando mucho lo que dice el varón, porque la mayoría de gente entiende que ser cristiano es ver una mejoría material. En todo el sentido. Y en la mayoría de los casos, cuando uno decide seguir a Jesús, pasa todo lo contrario.
De hecho, tú tienes que negarte a ti mismo. A veces tú te niegas cosas que te van a dar beneficios físicos muy satisfactorios, pero cuando tú decides hacer todo lo contrario por negarte, o sea, negarte ese tipo de cosas para seguir a Jesús, pues no se pone más fácil, se pone todo lo contrario. Pero dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí al mundo, entonces, chilling, siga ministro. Marco, qué cosa más reverendo. Que es irónico, pero hay gente que reconoce eso, que dice, wow. Por ejemplo, entran los caminos y empiezan los tropiezos, la caída, y dicen, espérate, pero cuando yo estaba de caída, estaba mejor, yo voy a soltar esto. Se convirtieron por la motivación. Sí, yo voy a soltar esto, y se escucha, yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo no he escuchado eso. No, yo me salí, porque sinceramente a mí me está viendo mejor y ahora me está yendo mejor. Un paréntesis ahí, reverendo. Los motivos, las intenciones con las cuales hacemos las cosas, dice mucho de nosotros. Mira lo que dice Pablo en primera a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1. Además, escucha, Pablo está hablando de una cosa muy importante atrás. Y dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, Pablo estaba seguro, 100% lo que estaba hablando, lo que había hablado. Y rectifica, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo también está claro que los hermanos de los Corintios, independientemente de que sea una iglesia polémica, ellos están perseverando en la fe. Por el cual, asimismo, o sea, también, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, ¿qué tú recibiste? ¿Y qué también tú enseñaste? Porque es bueno preguntarle al texto. El texto nos responde. Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Pablo no tuvo una alucinación. Pablo no tuvo un sueño, ni se lo imaginó. Pablo está hablando con fundamento bíblico. Pablo dice, conforme a las escrituras. El propósito de Jesús, del avenimiento, del nacimiento de Jesús, estaba dicho años atrás. Se había hablado de eso. Lo que pasa es que nosotros, para entonces, la gente había perdido el enfoque. Está esperando otra cosa. No. Un líder político también. Sí, porque el contexto romano, bueno, este hombre viene a hacer una revolución. Nosotros esperamos un revolucionario que venga a tomar las armas y siguen esperando. Y no es que hubo una revolución. Exactamente, muy pero diferente, pero Pablo no está hablando de cosas que el ser humano puede evadir y argumentar. A esto hay que guardar silencio y reflexionar. Pablo está diciendo que Cristo Jesús vino a morir por nuestro pecado. Esa era la meta, el propósito. Por nuestro pecado, y Pablo no se lo inventó, porque Pablo está diciendo conforme a las escrituras. O sea, de que a la Biblia que tenemos, no, a los antiguos escritos que habían atrás, Jeremías, Isaías, todo eso que se había hablado en la ley, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y aquí viene algo que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué la gente tiene inconvenientes en entender este punto? Porque no se está hablando hoy día conforme a las escrituras. No. La gente está hablando de sus propios designios, Experiencias. de sus propias experiencias. La gente está hablando de sus historias. La gente no está hablando de Cristo. ¿Cómo la gente va a entender en el grave problema que se encuentra si no saben el propósito para el cual Jesús vino? Mi hermano, Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado. No hay un tema, dijo Spurgeon, que yo quisiera hablar más, y es de que Cristo murió por mí. No había un problema más serio para el ser humano, para la raza humana, para los hijos de Adán,
que su pecado. Te lo voy a poner más sencillo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, ¿cuál fue la exclamación que hizo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mío. Hay poder. He aquí el líder político que nos va a acabar con el yugo romano. Estaban siendo dominados por los romanos. Todo el mundo conocido para entonces estaba siendo gobernado por los romanos. He aquí el revolucionario que nos va a librar de los romanos. Sí, vamos a coger las armas. Vamos. No, de hecho, habían grupos secretos, porque nadie podía coger armas en los pueblos, que se llamaban Celotes. celotes, y habían otros grupos también que eran pro pueblo de su pueblo y que tenían armas ocultas y asesinaban romanos. Pero Juan estaba claro para lo que vino Jesús. Espérate. Pedro, yo no vine a más rebú con armas. Este no es mi objetivo. Tranquilo, yo tengo que sangrar en la cruz. Yo vine a morir en la cruz para salvarte, Pedro. Mira, tranquilo. Relájate. Yo vine a salvar al pueblo de sus pecados. Para eso vino Jesús. Para salvarnos de nuestro pecado, para limpiarnos. Porque teníamos un serio problema ante la justicia de Dios. La justicia de Dios reclamaba al ser humano y le dictaba sentencia de muerte. Sentencia de muerte. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 22 de Mateo, ¿qué vimos? ¿Para qué Jesús vino? Su nombre, hasta su nombre lo decía y lo dice. Que vino a salvarnos de nuestro pecado. Jesús no vino a traer riquezas ni comodidades. Donde se te está predicando ese tipo de cosas, corre de ahí. Estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque según las Escrituras, dijo Pablo, es ahí el gran problema de nosotros que no estudiamos. El joven acá dijo algo muy interesante. Nosotros no cuestionamos a nadie. No. Usted viene y nos habla un tema que nada que ver con la Biblia y usted lo aplaude. Y dice amén, gloria a Dios, aleluya. Así es. Que Dios tiene un propósito contigo. Mi hermano, ¿tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene principalmente contigo? Salvarte. Él vino a salvarte. 100%. Él no vino a otra cosa. Mira, no preste atención. No lo escuche. Te está engañando. No le preste atención porque te está hablando algo que no va. No te deje engañar. No se dejemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y yo digo, antes de tu pregunta, que somos tan ignorantes a la vez, porque, por ejemplo, se habla mucho de riqueza, de bienes materiales, y eso es lo que se predica. Y hay un pecado que es la codicia, la avaricia. Y si nos vamos por ahí, y nosotros predicamos de eso, de los bienes materiales, y no ni siquiera le predicamos, ten cuidado por lo menos, de lo que mucho tú tengas, o lo que mucho supuestamente Dios te va a dar, porque tú puedes llenarte de avaricia y codicia. Exacto, amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces ahí vamos, entonces ni siquiera tenemos cuidado en eso. No predicamos el mensaje que debemos predicar, pero tampoco tenemos cuidado en el otro. Entonces, presten atención en eso. Como quiere malo. Sí, miren así. No te va a salvar. Y es peor porque cuando viene a ver, ¿cómo te digo? Mucho viene, codicia y eso, te va a cegar. Y realmente el lado humano, que la codicia y la avaricia lo ciega, el lado humano, se te va a perder, se va a llenar ese ego y te vas a endiosar. Eso es lo que pasa con el tema de la avaricia y la codicia. Por eso el tema material también hay que ponerlo así. Es un poco malo si no se trata con prudencia. Sí. Hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Estoy haciendo un poquito de la función de hilo conductor, porque no quiero que se queden cosas al aire
ya sabemos a qué no vino y a qué sí vino, Y porque a qué tampoco sí quiero vino, que sí. redundemos demasiado en una respuesta explícita. Creo que está súper claro ya a qué vino. Ahora, tengo varias preguntas, ¿verdad? Que sé que son preguntas que probablemente personas comunes y corrientes se están haciendo ahora mismo viendo el video. Lo primero es, entonces, yo como cristiano no tengo derecho a tener riquezas, a que me vaya bien materialmente. ¿Qué tan de acuerdo está Dios con eso, verdad? Porque sé que eso es una pregunta que ya sabemos la respuesta, pero hay mucha gente que se hace. Y si nos vamos a ir a aplicarlo un ching a la Biblia, pudiéramos decir que Jesús en Mateo 7 hasta el 8 dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pudiéramos hablar ahí que hay un asunto de contexto, ¿verdad? Pero también se pudiera aplicar a este tipo de cosas, porque los mismos apóstoles no es que vivieron necesariamente mal, pasaron muchísimo por culpa del mismo evangelio que no era aceptado, pero tenemos personas anteriormente, antes de Jesús, que estaban bien económicamente y que el Señor los llamó hasta su amigo. Tenemos un Abraham y muchos otros, ¿verdad? Entonces, quiero que usted me ayude ahí, a aquellos que nos están viendo, y otras dos preguntas muy importantes. Salvarme por qué y de qué. Porque si yo no siento que estoy perdido, Vámonos con lo primero. ok, vamos a dejar esas dos preguntas ahí Vámonos con lo guardadas, porque primero. son muchas preguntas. Vámonos con lo primero. Mi hermano, mira. Todas son fáciles, pero Mi hermano, la gente necesita mi hermano, que responda. mira, para el que está viendo este video, Sí, sé diligente, pídele a Dios un trabajo, full, estoy de acuerdo. ponte a trabajar. No para que las cosas te lleguen. No, Que no va a suceder. tú estás orando, Edúcate. ora, estudia, Aprende. trabaja. ¿Tú estás orando? Sí, pero al otro día lleva currículum. Tú tienes un don, te dedicas a algo, ponle empeño, sé diligente en cuanto a eso. No seas perezoso. Si está dentro de la voluntad del Señor, darte riqueza, Él te la va a dar. Pero ya, Dios es todo sabiduría. Dios primero Dios primero arregla tu corazón. Claro, claro. Recuérdame, hermano, que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y te doy una noticia. Tú no sabes que tú eres perverso y engañoso, mi amigo. Pero Dios sí lo conoce el corazón. Dios sí sabe. Entonces Dios tiene mucho orden. Lo que pasa es que nosotros hemos confundido el efecto por la causa. Porque es más fácil tener una gente aplaudiendo en la iglesia que una persona con conciencia de por qué está en la iglesia. Entonces, claro que sí, dentro de la voluntad de Dios hay personas que Dios le ha permitido tener riqueza, que tienen riqueza. Pero esas riquezas no son mágicas. Han sido trabajadas, quizá una herencia, pero Dios ha trabajado en su corazón. Y Dios ha visto en ese hombre, porque ya Dios le ha cambiado el corazón de piedra que tenía por uno de carne, que ahora siente, que ahora conoce la ley del Señor, que ahora conoce que no se debe envanecer, que tiene que ser generoso, bondadoso, amoroso y amar a su prójimo como a sí mismo. Un ser humano con esa característica sí podría tener dinero, pero una persona que tenga problemas con la avaricia, con la codicia, Ahí donde está el detalle. no debería tener dinero. Escuche bien, no debería, no es que no puede, no debería tener dinero. La otra pregunta. Tú sabes que respecto a eso no es malo tener dinero. El problema es cómo tú utilices y el amor. Cuando tú pones como prioridad la prosperidad. Claro, el amor al dinero es el problema. Exacto. Recuerden que hay una historia de joven rico Ahí. y del joven rico que le preguntó a Jesucristo que tenía que hacer. No, yo hago todo. Le dijo, tu riqueza, dala a los pobres, a los más necesitados. Y sígueme. Se entristeció y se fue el hombre. No se fue. Se fue ahí. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo Jesucristo cuando vio eso? ¿Qué le dijo a los demás? Más fácil. Es más fácil. Un camello. Pero luego Hermano, lo que pasa es que no nos podemos equivocar. Hay personas que son muy conformistas
Cuando ven que están en una abundancia, no quieren ni siquiera ir a los hospitales. Cuando están cómodos en su casa muchas veces. Claro. Entonces, el problema aquí no está en tener, sino en cómo tú utilizas ese medio que Dios te bendice, pero cómo tú utilizas eso. Si tú amas más eso, por eso dice en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso todo el mundo está claro de eso. Hay gente, mi Estamos hermano. claros, pero decimos No, así. es que, hermano. ¿Y eso? No, pero eso ahora también es incluso hasta más difícil porque vivimos en un sistema donde el dinero es lo que predomina el mundo, ¿me entiendes? Exactamente. Nadie quiere Porque trabajar. antes yo tenía 3 libras de plátano, y hoy 3 libras de plátano, 3 racimos de plátano, racimos. y tú 1 libra de arroz. Y yo tengo y tú tienes. Y si yo quiero arroz, te pido a ti, te doy 2 plátanos. Claro, no, ¿Me entiendes? Pero ahora todo es dinero. ¿Quieres Solo plata? controlar. ¿Tú quieres plata? Y que todo el mundo Claro, quiere hacer claro. podcast porque no quieren ya trabajar. Espérate. Ahora todo el mundo Yo soy sabe. Ahora todo el mundo sabe. Cualquiera puede agarrar una cámara, vamos a salir para la calle ya. Le entran unos chelitos de YouTube, ya no quiere dar un golpe de carácter, hermano. Mire, eso, Entonces, Pero antes de perder el hilo, ¿por qué y para qué? Era la ¿por qué y para qué? Es interesante, es interesante. ¿De qué me Ah, salva? sí, ¿de qué me salva? Perdón. Es interesante, mire. ¿Por qué y de qué me salva? ¿cómo? ¿Por qué y de qué me salva? Ahora Sí. A ¿De qué- nosotros. ¿De qué nos salva? ¿De qué quiere salvarte el Señor, mi querido amigo? Porque hay gente que no se siente Sí, perdida. no, Exacto. exactamente. Y lo primero para la salvación es reconocer. Exactamente. Estás perdido, ¿pero de qué estoy perdido? Que estás ¿Estoy perdido perdido. dónde? Sí, mira, es interesante que causa a no exponerse la palabra del Señor, a no exponerse la Biblia. La gente carezca de esa idea. Porque si tú haces una encuesta y le preguntas a una persona que si es buena persona, te va a decir A que todo- sí, todo el yo mundo sé, somos yo buenos, eso es ofrendo, lo lindo. yo diezmo, yo ayudo a los pobres. No hay Todo el mal. mundo ora. No hay Yo mal. oro, No, yo- no, ayuda. No, espérate, No hay hay una ola muy sutil, yo no sé si ustedes la han visto, hay una ola muy sutil que todo el mundo ha agregado a Dios al WhatsApp ahora. Y dice, Señor, gracias por este nuevo día, Señor. Yo no sé versículo mañanero. si Dios tiene Gracias WhatsApp, por la yo no bendición, sabía que Dios sí, tenga Un WhatsApp. versículo mañanero todos los días. Sí, ahora todo el mundo Y está, ora toda la noche. sí, bendiciones, ¿Y pero, qué malo es? pero realmente no Eso no es malo. es malo, no es Pero- malo, en sí no es malo. Pero, Pero de qué nos quiere salvar Jesús? De la ira de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo te lo estoy diciendo eso, tú lo puedes buscar en tu Biblia. Pero si la gracia de Dios no llega a tu vida y te ilumina tu mente y tu corazón y te muestras que estás realmente perdido, que necesitas a Cristo, tú vas a decir no. Y ahí entra el Espíritu Santo que Sí. hace ese trabajo. Ya es Pero- un tema ya Pero más yo estructural, más creo, teológico. acompañando a lo que él dice, que estoy de acuerdo en cierta parte. Yo creo que más que de todo nos está salvando de nosotros mismos. ¿De qué? de nosotros. De este que está aquí. Yo entiendo que el mayor problema del ser humano es sí mismo. Por eso el Espíritu Santo te convence de pecado, es convencerte de que tú mismo te estás haciendo el daño, de que tú eres el que no te permites ser salvo, porque Él dice que está a la puerta y que llama, si alguno escucha su voz, ¿qué? Y le abre la puerta, pero entonces Él entra y cena contigo. Entonces ni siquiera que Dios no quiere salvarte, porque el don de la salvación es para todo el mundo. ¿Quién es que no deja que Él pueda darte ese don? Eres tú. Entonces, ¿quién es tu peor El enemigo? ser humano, mira, con el primer pecado que se le hereda es con el pecado de la idolatría. Porque al principio Satanás le dijo al hombre, tú puedes ser como Dios. Ujú. Tú vas a ser Dios. ¿Y qué busca el hombre desde entonces? Adorarse a sí mismo. Pongamos un ejemplo que me gusta del pastor Arocha. Dice el pastor Arocha en un sermón que se llama El engaño del corazón. Me encanta, se los recomiendo. Lo pueden buscar en YouTube.
así mismo se llama El engaño del corazón, del pastor Óscar Arocha. Los ídolos. Ahí están los ídolos. El hombre va al campo, busca el árbol, lo talla, le da forma, lo pinta, lo adorna. Y luego lo pone en un rincón y él mismo se postra ante el ídolo y dice que ese es su Dios. Pero en sí, detrás de eso, lo que está es la misma proyección nuestra en ese ídolo. Esa necesidad inherente que tenemos de que se nos alabe, de adorar algo, de adorar a alguien. En la India adoran una rata, una serpiente, un mono, una vaca. En Australia adoran la serpiente. El ser humano tiene esa necesidad inherente. Entonces venimos lidiando con ese problema. De eso, mi hermano, quiere salvarte Jesucristo. De eso quiere salvarnos Jesús. De nosotros mismos. Ese hombre que está viciado en delitos y pecados. Supongamos que tú eres un santo, que tú no has hecho nada. Y se te ponga ahora mismo. Me prendí un bombillo, sigue, dale, sigue. Y pongamos ahora mismo un proyector con todas las cosas ocultas que hay dentro de tu corazón. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Mire, eso todo lo que está dentro de su corazón, pero nadie lo ve. Qué fuerte, está difícil. De eso tienes que Es arrepentirte. difícil, me la pusiste. Porque hay pecados que inclusive nosotros ni conocemos. Ni conocemos, mucha gente lidia con la lujuria, Pero está ahí. con un deseo intenso sexual, está inmiscuido en depravaciones, es pedófilo, Con la mentira que no es menos. les gusta que todo mentir, sí, les gusta mentir, habla mucha mentira. eso. Voy para allá. Mira, tú sabes que Jesucristo, disculpa por interrumpirte, Jesucristo en una ocasión indignado le dijo a los fariseos que ellos limpiaban los vasos y los platos por fuera, pero por dentro estaban sucios, que eran como sepulcros, Blanqueados, apariencia de piedad. una apariencia divina, pero por dentro lleno de huesos de humanos muertos, lleno de muerte por dentro. O sea, tú estás oyendo la indignación que tenía Cristo por el hombre que aparenta ser bueno, pero no lo es. Sí. Oiga, El ser humano siempre vivió de apariencia. se indignó. Y en una ocasión también le dijo, ustedes no me entienden porque son hijos de su padre el diablo. Y el Pero diablo peca ¿por del qué el principio. diablo? Porque el diablo peca desde el principio, dice en primera de Juan 3. Y utiliza mucho la apariencia el diablo. Claro. Entonces, conecta con lo que estamos hablando de nosotros mismos. Exacto. Nosotros queremos vivir una vida de apariencia, no de esencia. Y no queremos aceptar, como el ladrón en la cruz aceptó y reconoció a Cristo. O sea, no solamente aceptó su pecado, que estaba, no, en ese momento no vio ni siquiera una salida, me imagino, la única salida que vio fue, y creyó no solamente en que Cristo era el Mesías, creyó en un reinado que venía. Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Solamente una gente iluminada por la gracia y el Espíritu Santo del Señor. En ese momento, ese hombre pudo reconocer que era un pecador. Sí. Totalmente. Totalmente. De eso vino a Como salvar, dos allá, loco. de eso vino a salvarnos Jesús. Sí, eso mismo. Jesucristo vino a rescatarnos de la fosa del infierno. Estábamos destinados a morir eternamente sin Dios y sin Cristo en este mundo. Porque lo elegimos así. Que eso es lo más fuerte. Fuimos Porque la nosotros. mayoría. ¿Y acusaremos a Dios de todo esto? En ninguna manera. No. Dios es justo. Ahí que voy. Dios es justo. Mi hermano, y entonces, si el hombre, a Dios no le importa que el ser humano se pierda, no, a Dios no le importa eso, en cierta parte, pero en la otra parte sí le importa porque envió a Jesucristo por ti. Bueno, él dice que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Exactamente. O sea, él sí le importa, lo que pasa es que él no puede ir por encima de ti en tu decisión, mi Tu niño. entidad y todo. Mira, Entonces, no es que él te manda para el infierno, que quiero aclarar eso. Dios no te manda para No. el infierno. Tú eliges hacerlo.
Entonces tú quieres echarle la culpa a Dios de lo que tú eliges. Tú quieres vivir en delitos y pecados. Mi niño, hazlo. Pero toda acción tiene una reacción. Todo lo que uno hace tiene una consecuencia positiva o negativa en la vida. Escucha lo que dice Antes, este antes de entrar ahí, tú sabes que yo estuve hablando con una persona, cliente mío ahorita, y yo puse una canción de Adén Romero, y él dijo, mira ese se ha hecho rico con los cuartos de los cristianos. Y se puso a criticar, porque existe una necesidad en el ser humano de mirar las faltas del otro, pero no, exacto, para creer, sentirse bien con ellos mismos, pero no, ellos mismos no se atienden ellos. No se autoevalúan. Exactamente, tú mira la enfermedad del otro, pero que tú también estás enfermo, no buscas ayuda. O sea, ¿cuál es la necesidad de uno andar por el mundo criticando al otro de lo que sí debe de hacer, de lo que no debe de hacer? Oye, yo le dije, hermano, pero tú escuchas Omega y tú lo haces rico a Omega, tú haces rico a otro. Entonces, ¿cuál es el problema? No, porque ellos lo hacen a la clara, oye. Les gusta que lo engañen a la clara. exactamente, descaradamente. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la necesidad del ser humano de no arreglar su vida personal con Jesús y preferir mejor mirar al otro? Mira tu paja primero, dijo Jesucristo. Quita tu paja primero para que tú puedas, con mejor claridad, ayudar al otro. Mira, el tercer texto que quiero leer, leí primero Mateo capítulo 1, versículo 22. También leí primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. También leímos Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo 1:15. Cuando yo comencé a leer con curiosidad, yo soy un tipo muy curioso. Yo soy curioso por naturaleza y eso es como una pasión que tengo como por saber, como por descubrir. Desde niño mi mamá se dio cuenta de eso. Cuando yo leí ese texto por primera vez, yo tuve que detenerme y cerré la Biblia. Y me empecé a evaluar a Pablo, la vida de Pablo. ¿Quién está diciendo estas palabras? No es cualquier persona, no es cualquier ser humano que está diciendo eso. Es el apóstol Pablo. Es el gran apóstol Pablo. Irreprensible en cuanto a la ley. Él lo dice en Filipenses, que él lo dice, cuando él está defendiendo su ministerio. Si no me equivoco, y hay algún estudioso por ahí que me corrija. En Filipenses, él está defendiendo su ministerio. Y él está diciendo todo lo que él era. En cuanto a la ley, era un hombre irreprensible. Entonces yo vengo y me topo en primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15, donde él dice que él es el primero de los pecadores. Pablo, te tengo noticia. Hay un debate entre tú y yo de cuál es más pecador, porque Cristo vino a morir por mí. Fue por mí. Pablo está diciendo, si hay un pecador, pero cual Cristo haya venido a morir, soy yo. Timoteo, soy yo. Tú sabes que eso fue yo me imagino, eso fue una gran lección para Timoteo, porque era un pastor joven que venía subiendo. Dice, no, de mucha hambre, mucha pasión. Cuando uno es joven, tiene mucha hambre, tiene mucha pasión. Y que seguro tenía Pablo allá arriba también. Sí, endiosado, claro, obviamente. Y Pablo era un filósofo, Pablo era un estoico. Pablo era un filósofo. Pablo se sentaba en el aerógramo a discutir con los grandes filósofos de la época. Entonces, Timoteo, yo digo, wow, pero Pablo, Dios mío, Pablo, Dios, ¿cómo tú vas a decir eso? No, no diga eso. Sí, Timoteo, yo soy el primero de los pecadores. Mira, mi hermano, tú eres un pecador también. Porque Cristo, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿sabes lo que significa en el original? La palabra débiles aquí, cuando aún éramos corruptos ante Dios. A su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo, pero con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Claro, yo meto la mano por ti, por un santo de Dios, pero Jesús no hizo eso. Jesús no murió por lo bueno, por los santos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en la condición depravada, estando en la condición deplorable, estando en la condición de condena, estando en la condición de desechado de Dios, estando en la condición de alejado de Dios, estando en la condición de condenado por Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Señores, así terminamos la primera etapa de este tremendo conversatorio que es bastante externo. Y quiero leer en Romanos 7, 21, 23, también escrito por Pablo. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El mismo Pablo que dijo que era irreprensible frente a la ley. También, si mal no recuerdo, fue el mismo que dijo que el que dice que no peca hacia Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Juan, por lo digo. ¿Fue Juan? Juan. La primera carta a Juan, sí. Sí. 1. Gracias. Oye, Juan. Que Juan era judío y de estos tigres medio ortodoxos, tú sabes. Que Pablo venía con otra revelación. Y tuvo que reprender a 2 o 3 de los discípulos también de los que estaban con Jesús, que lo vieron ahí de cerca y andaron con él. Tuvo que darle su reprendida. No, y algo muy real. Yo quiero. No, disculpa, hubo un amigo que él es muy estudioso, que él me dijo eso, me dijo, yo quiero que tú me menciones el discípulo que pecó. ¿Qué él lo dijo? Mira, yo quiero. Eso mismo lo pensé yo. Yo quiero Pero son cosas que la gente. Yo quiero puntualizar algo. Yo quiero puntualizar algo. Y quiero. Sí, yo quiero darle un mensaje a todo aquel que se para en un púlpito a predicar y que se para a hablar de la Biblia, del Evangelio. No hay un mejor tema que tú puedas predicar, oh predicador, que sea a Cristo y a este crucificado. No hay mejor tema que ese. En ese tema se condensa todo el Evangelio. Y hay mucho de qué hablar. Tú quieres un verdadero avivamiento, como siempre se promulga en las congregaciones hoy día. Háblale a la gente de su pecado. Verdadera motivación. Tú quieres ver gente verdaderamente sirviendo a Dios y a Cristo. Háblale de su pecado. Predícale. Confróntalo. Pero hazlo con amor. Con paciencia. Esa es la clave. Con sabiduría. Tú te vas para el infierno. El diablo te va a llevar. Claro, mi amigo, es verdad. Lo que él está diciendo. Pues date, el diablo no se lo va a llevar, porque el diablo va para allá también. Sí. Es verdad. El diablo es verdad. Pero espérate, es verdad. Supongamos, el diablo te va a llevar. Tú te vas para el infierno. Tú estás perdido en tus delitos y pecados. Está mal ahí. Pero ven con la salvación. Pero Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales tú eres uno de esos. Nosotros los que estamos aquí hablando de este tema, no somos mejores. No somos mejores que el que está escuchando. Simplemente Dios ha sido bueno con nosotros y ha obrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le pedimos a Dios que siga obrando en nuestra mente, iluminándonos. El último día. Y este ha sido todo, mi hermano. El tema, ¿a qué vino Cristo? Ya sabemos a qué vino, Bueno, muchachones, televidentes, esto va para largo.
Eso. A esto, ellos hay mucho de qué hablar del amado, oye, de Jesús. Mira, uno se emociona cuando uno va a hablar del creador. Entonces, mira, yo quiero leer esta cita. Y me llegó a la mente y quería leerla. Está en Colosenses 2:8. Dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Chaleco. Y no, De Cristo. hermano, cuando no te estén hablando de Jesucristo, según las escrituras, porque ahí está el tema, ahí está el punto. Con su filosofía Nosotros podemos utilizar a Cristo como pantalla para hablar de otras cosas, para manipular, para alienar a la gente, para seguirlo adoctrinando y no hablarles realmente de Cristo. Esas son cosas muy diferentes. Bueno, lastimosamente ya tenemos que concluir porque ya tenemos el tiempo. próximo tema es la ofrenda y los diezmos. No, varón, entonces tranquilo, vamos a quedarnos con Cristo hasta nuevo aviso. Podemos hacer un segundo episodio de este tema. No, claro, eso Hay va. muchas cosas que... Eso va. Eso Sí. va y no es pistola, como dice. El próximo va a ser más interactivo todavía, propuesto por mí. Va a ser preguntas y respuestas. Sí, sí. Wow. Excelente, excelente. Bueno, hasta aquí nuestra parte, el hermano que continúa, como dice. Maestría en nada. Compartan, sí. Suscríbanse, compartan, denle like. Esto está bueno aquí. Antes de esto, hubo un chulito con jugo. Kipe. Ah, no, perdón. Kipe con jugo. Nosotros estamos hablando con sueño, porque Sí, después el que come lo que quiere dormir. Así que muchas gracias por apoyarnos y esto es Maestría en nada. Este tema está muy interesante. Y espero que lo disfruten y esperen la segunda parte. Gracias, Dios.